Sin tabúes rock, donde decimos toda la verdad y no nos guardamos nada. Amarillo, azul y rojo, como siempre, nuestro tricolor patrio Ecuador, siempre metido en todo este mundo musical y el rock nunca morirá entre nuestros corazones. Un gusto nuevamente tenerlos en vivo y en directo en este panel. Pamela, Sebastián, les doy el saludo. ¿Cómo han estado? Cuéntenme qué tal el fin de semana. ¿Cómo estamos, Sebas? Buenas noches con todos, buenas noches Juan Carlos, Pame, súper bien, la verdad, muy contento de estar acá por otra vez y el fin de semana bastante agitado, muy bonito y aprovecho para mandarles saludos a mi esposo que cumplió años ayer. Entonces, viernes, sábado y domingo, fíjate. Bien. Eh, Chévere, Sebas. Pame, ¿cómo has pasado? Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Sebas. Qué chévere escuchar eso, Sebas. Un fuerte abrazo a tu esposa, que haya tenido un lindo cumpleaños. Bueno, un fin de semana un poco frío. Ha estado un poco frío. Yo quiero aprovechar también para mandar un saludo a mi novio, que es mi novio, mi asistente, mi ayudante, todo está aquí al lado mío. Y pues también muchas gracias a las personas que nos están escuchando esta noche. Bienvenidos. Gracias, Pame, gracias, Sebas, por contar con ustedes hoy noche. Hoy vamos a hablar sobre el rock de los 90 y su evolución. Pero antes de continuar, vamos a dar siempre el agradecimiento a las emisoras que nos retransmiten, como es Alio Comunicaciones, la colisión de medios digitales, la red de medios comunitarios de evolución, Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Juntos de Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, Red Joven, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estábamos viendo en nuestro primer programa del domingo anterior. Estamos hablando sobre el rock de los 80, de los 70 y 80. Hablábamos de la evolución. Teníamos en resumen cómo fue generándose el rock en sí a nivel mundial. Habíamos hablado también de bandas emblemáticas como lo que es Pink Floyd, lo que es Black Sabbath, Deep Purple, que seguirán siendo bandas emblemáticas. Son los que comenzamos con el tema del rock, empezamos los diferentes géneros. Yo me acuerdo de estudiante que siempre era el tema de Deep Purple, el tema de Pink Floyd, y también muy poco a poco, ya un poquito más avanzado, los propios Kiss, que también nos estaba hablando que es fan número uno, Pamela, de los Kiss. Así es. Entonces ahora un poquito más en este tema, vamos ingresando un poco más ya al tema de los años 90. En los años 90 nace ¿cómo se podríamos decir? Un rock estilo medio neo progresista o un rock progresivo, donde realmente empieza a haber un cambio radical en el tema de las letras, en el tema de las melodías, ser más melódicos. Bueno, un poco más en ese tema me gustaría escucharte, Sebas, tú que estás más involucrado en el tema musical, en el tema de los géneros. ¿Qué me podrías contar más todo de este neoprogresista o del rock progresivo que empezó El ya en rock el año 90? progresivo. Bueno, sí, marcar un poquito quizás una pauta sobre el contexto en el que se desarrolla, ¿no? Tomemos en cuenta de que King Crimson ya es la primera banda quizás y Pink Floyd también que intervienen con el rock progresivo. ¿Qué es esto del rock progresivo? ¿A qué se refiere? ¿No es cierto? Quizás es un poco mezclar con los compases, contar con los tiempos, contar, modular también si se quiere armónicamente. Tomemos en cuenta de que la música tiene tres parámetros, ¿no es cierto? Tres elementos, que es el ritmo, en donde empiezan ahí los compases, lo que es la armonía, donde están los acordes, y el canto y la letra, que es la melodía. Entonces, a partir de ello, el rock en los 80 inclusive empieza a incursionar más en el rock progresivo. Mientras que en los 90 hay un cambio de época. Todo arrancamos con la globalización, cambiamos de formato a ver, antes había el acetato, el cassette, pero ingresa el CD como un contexto sociocultural de lo que ocurría en los 90.
De ahí tienes bandas en los 90 donde ya explotan y básicamente a mi gusto y modo de ver la música está Tool y también está Dream Theater. Dream Theater que empieza con una banda de todos unos monstruos musicales, muy buenos instrumentistas y que empiezan a experimentar con las sonoridades que le daba la época. Recordemos que la música electrónica, los aparatos electrónicos, el sintetizador arranca desde los 70, en los 80 empieza a perfeccionarse y en los 90 es una cuestión accesible a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la música progresiva tiene representantes, como te contaba, Dream Theater, Tool, tienes otras bandas quizás de rock más pesado que nos vamos ya al metal. Estoy hablando de Opeth, de Suecia, ¿cierto? Son suecos. Ojalá no les haya cambiado el país. Entonces, eso es lo que yo te pudiera contar un poquito de lo que vos me preguntas sobre el rock progresivo. Ahí después habrá la oportunidad de conversar sobre todo lo que ocurrió en los 90, porque vos bien dices, las letras empiezan a cambiar, estamos con rezagos de lo que fue la guerra, o sea, el mundo estaba crispado en ese momento y el libertinaje empezaba a tomar más cuerpo, a mi modo de ver. Seguimos, si prefieres. Listo. Pame, ¿tú qué nos puedes acotar más a este tema de los 90 y del rock? Tanto los cambios en el tema de las melodías, las letras y su historia en sí. ¿Qué nos podrías comentar tú, Pame? Bueno, lo que yo pienso, basándome mucho en lo que dijo el Sebas, ha tocado muchos puntos claves sobre el tema, por ejemplo, el rock progresivo, justamente con la presencia de Tool, por ejemplo. Yo siento que estas bandas sí marcaron un antes y un después en cuanto al tipo de ritmo que se hacía o que se hace actualmente. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en Marilyn Manson, que tiende a ser un poco más de metal progresivo, pero de todas formas tiene esta tendencia, ¿no? Este tipo de sonido e inclusive cómo se manejan las bandas en cuanto a la imagen, que es lo que hablábamos la vez pasada. Como les decía, yo vine de una generación que le tenía terror a Marilyn Manson porque se decían horrores de él que no eran precisamente verdades, ¿no? Que se había sacado una costilla, que se sacó un ojo, que no sé qué. Esas cosas no eran ciertas, pero a nosotros nos vendían una imagen que era lo suficientemente fuerte como para que tú le tuvieras algún miedo, algún respeto quizás. Entonces sí, por ejemplo, retomando lo que decía el Sebas al inicio, que fue como cuando empezó Pink Floyd, unas décadas antes, unos años antes, cuando empezaba Pink Floyd, hubo esta variante del uso de sintetizadores e incluso llegando a un sonido un poco más electrónico, que también se vino después, por ejemplo, el grupo Rob Zombie, que se inició como White Zombie, y luego cuando se hizo vocalista Rob Zombie, hay muchos rockeros de cepa que no les gusta Rob Zombie porque dicen que es muy electrónico, pero esto sí tiene también su inclusión de este tipo de sonido de sintetizadores y ritmos con tendencias electrónicas. Hablemos también, por ejemplo, de bandas como Green Day. A mí me encanta Green Day. Green Day es una banda que también llegó con el punk, con el punk un poco revolucionado, que llega a ser un happy punk si se quiere, y con fusiones a ratos poperas también, pero Green Day también, por ejemplo, es una banda que impuso este tema de las variaciones del punk en la década a finales de los 80 e inicios de los 90. El Dookie salió en el 86, si mal no recuerdo. No, perdón, en el 92 aproximadamente el Dookie, si no estoy equivocada, corrígeme, Seba, si me estoy equivocando, por favor. Pero también tenemos... Va por ahí, no sé si es 91 o 92, pero no en el 86. Sí, perdón, me equivoqué. Yo nací en el 86, ahí sí me equivoqué bien feo. Pues sí, el Duki salió ya pasando la década de los 90, sí. Entonces ahí sí me jalé, mil disculpas. Tenemos también bandas como Guns N' Roses, que era un sonido todavía, un hard rock con un poco de tendencias del rock clásico. Y también por ejemplo, Guns N' Roses también revolucionó o estuvo bastante incursionando en este tema de las power ballads, que también llegaron con Jovi, por ejemplo. Estas son bandas que también ingresaron con una variación de sonidos, ahí ya me fui del progresivo un poco más a las power ballads, y hubo otras bandas que también incursionaron con el tema de las power ballads. Eso es lo que les podría comentar.
Amigos, Pame y Sebas, en los 90, ¿cómo considerarían ustedes que se les llamaba al rock? Estamos hablando de ritmos, de un rock normal, tradicional, un alternativo, o cómo se lo llamaban o cómo se lo diferenciaba al rock de los 90. El rock de los 90 ya tuvo un poco más de tendencias alternativas, si no me equivoco. Y acabo de ver, chicos, el Duki salió en el 94. ¿Ya? Pero sí, totalmente, 1 de febrero. Oye, sí, la verdad es que la escena alternativa cambió, pero también la escena metalera, como que hay dos cosas, ¿no? En el contexto ecuatoriano ocurrió una cosa bastante interesante, que es el canal MTV en los 90, por ejemplo, donde era en señal abierta y ahí vos podías inundarte de tantas bandas nuevas, programas que relacionaban y apoyaban al rock. Ahora, ¿cómo le llamaban al rock en los 90? Hay un género que cambió la historia y marcó toda la década, que se llama el grunge, proveniente Nirvana. de Washington y de Seattle, ¿no es cierto? Claro, con Nirvana como el Nirvana. portaestandarte, pero también se empezó a generar un círculo, y eso es muy importante, de que Nirvana no estaba solo, ¿ya? Salía con Sonic Youth, salía con Pixies a tocar. Entonces compartían escenario. Si quieres, vos también estaba Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden, que era ya una escena que dio peso y protagonismo a lo que es el grunge, por un lado. Después, con un contexto, en los 70 arranca el punk, ¿no es cierto? En los 80 va cambiando y los géneros van, de experimentación llega a todos los músicos, ¿ya? Es así que, por ejemplo, Misfit, una banda de punk, empieza a hacer canciones más rápidas, más agresivas y tornó en un nuevo ritmo que se llama el hardcore. El hardcore, luego tienes DRI también en los 80 y empieza a explotar con Deftones, con un montón de bandas. Después tienes el aparecimiento del Death a finales de los 80 y con todo el desarrollo que tuvo, ¿no? Hablemos de bandas como la misma Death, o sea, tremendo, musiquísimo, y Cannibal Corpse, ¿no es cierto? Tienes Morbid Angel, bandas emblemáticas que vos podías contar tanto en el TV como en la radio también protagonista de toda esa década. Entonces, empiezan a desagregarse los estilos de música, así como los estilos de vida. Entonces, la gente empieza a consumir más específicamente y especializándose en el grupo o en el género que más les gustaba. Entonces, por ejemplo, tienes el grunge, tienes el punk, tienes el hardcore, tienes el thrash, tienes el death, tienes el black metal que también empieza a tomar mucho más protagonismo y claro, el rock progresivo. Ahora, no pasa, no es cualquier año en 1991, por ejemplo. En 1991, eh, o sea, el mundo tuvo una sobreproducción de discos que hasta ahora siguen vigentes y nunca morirán. Para mí es la época, el segundo respiro, si cabe, del rock. O sea, imagínate en un año tener el disco negro de Metallica, el Nevermind de Nirvana, el Ten de Pearl Jam, de Pantera, el Cowboys from Hell, ojalá no me equivoque, o el Vulgar Display of Power. Tienes Sepultura con Roots, tienes Megadeth, o sea, es una producción increíble. Tienes a los Chili Peppers con Blood Sugar Sex Magic. Entonces, en el 91, el mundo se sacudió con ese tipo de música, que claro, empieza con una esencia alternativa y que, así como los hippies marcaron un antes y un después, o es un hito que quiera lo reconoce, pues es un momento casi lo mismo.
conciertos. Sebas, ahí te hago una consulta. Entre lo alternativo, lo industrial y electro rock, ¿son lo mismo o hay variaciones? Cada uno tiene sus características. El electro rock tiende a tener un beat un poco más suave, mientras que el alternativo mezcla quizás un poco de acordes o armonía pop, pero con el estilo de melódico del rock. O gritan, usan bastante la garganta, eh, tienen melodías pegajosas, mientras que el industrial, el industrial con toda la, como yo les contaba, la explosión tecnológica que hubo, el perfeccionamiento del lenguaje MIDI, eh, las bandas empiezan a experimentar con los sonidos y con los remixes, con las mezclas y postmezclas que hay de los discos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Ministry, una banda que arrancó en los 80 haciendo un poco de pop y después empezó a innovar con este género del industrial. ¿Qué tiene de característico el industrial? Pues tiene un beat rápido y sobre todo sobresale el sonido de máquinas, el sonido industrial justamente por su nombre. Es porque la batería se caracteriza por tener una caja con trigger, con MIDI, que suena distinto, entonces pueden sonar como disparos, ¿ya? Aparte que los sintetizadores empiezan a agarrar un soundscape, un fondo, un colchón, pero de manera un poco más agresiva, no como lo hace el hip hop o el trip hop, por ejemplo, que también es otro género que explotó. Así como decimos que desde los 2000 es innegable que el reggaetón manda, porque explotó y revolucionó todo lo que es mediático y todo. Eh, lo mismo ocurrió con el hip hop, si cabe el término. En los 80 empezaba a darse, a gestionarse y consolidarse, pero en los 90 ya tuvo todo el mérito para legitimarse. Tanto es así que hasta en el Super Bowl, ¿no? Apareció. Claro, Doctor habían Dre. los programas, como tú decías, Sebas, la cadena en este caso en TV, que era la que promocionaba más que todo el rock, porque normalmente, no sé si ustedes se conocían, antes del rock era como, lo decía Pame, era satanizado, era violentado, decían, ¿no? Ya veían a alguien vestido de negro o con el pelo largo, con aretes, ya te decían, ya te ponían de satánico, de todo lo peor. Pero bueno, ahí vamos a una mezcla entre lo que es lo que estaba surgiendo en ese entonces de los 90, los cambios radicales en las músicas, en las letras, como tú decías, Seba, los diferentes géneros. Pero ahora algo más complementario a esto, Pamela. ¿Tú qué nos puedes decir sobre la vestimenta de lo que empezaba ya normalmente el rockero a usar su vestimenta? ¿Cómo era Sí, la vestimenta de los 90? ¿Cómo empezó el rockero en sí a identificarse con su música? sí, Juanca, nada más quería acotar lo que indicaste, que antes de los 90, en la década de los 70 o 80, el rock estaba totalmente satanizado, se creía que era satánico, ¿no? Y lo que ocurrió en la década de los 80 con el asesino de serie Richard Ramírez, que él incluso llegó a manifestar que cometió sus asesinatos impulsado por la música de AC/DC, esto generó un temor generalizado. Las personas le tenían terror a AC/DC. Pero bueno, entonces, volviendo a tu pregunta, Juanca, acerca del tipo de vestimenta, bueno, en la década de los 90 ya, por ejemplo, con mucha influencia de Guns N' Roses, por ejemplo, se utilizaban las pañoletas rojas, obviamente la vestimenta de color negro, la gente de los integrantes de Green Day andaban con ternos negros y corbatas rojas, siempre es un poco esta variación, ¿no? De tonalidades rojas, negras, perdón, con adornitos rojos. Eh, Vemos también un poco de las modas que utilizaban las personas los fans de Guns N' Roses, los cabellos largos, y eso obviamente son cosas que impactaron también en nuestra sociedad en Ecuador, que fue lo que hablábamos la semana pasada durante un gobierno, cuando se inició el rock ecuatoriano, un gobierno que obligaba a los hombres a cortarse el cabello. Entonces esto era una moda muy impuesta, era algo muy propio del rock.
del rockero. Otra, retomando también el tema de las cosas que ocurrieron en los 90, otra de las bandas que nació en la década de los 90 fue System of a Down, también una banda de mucha protesta, un rock, un metal alternativo de muchísima protesta, hablando de guerras, de injusticias sociales, de sistemas carcelarios, hablando de muchísimas cosas, ¿no? El disco Toxicity yo creo que fue también, esto marcó mucho. Y claro, o sea, los fanáticos del rock, no me dejarán mentir, chicos, los fanáticos del rock generalmente, ¿cómo son? Chompas de cuero, jeans rasgados, ¿no? Muchas veces vestidos de negro, los hombres con el cabello largo, los tatuajes, por ejemplo. Ahora, con el tema de los tatuajes, en pleno siglo XXI, yo creo que no hay mayor problema con el tema de los tatuajes. Pero cuando se pusieron de moda los tatuajes en los 80, en los 90, ¿qué te decían? Solamente los ladrones tienen tatuajes, decían. Solamente la gente que está en la cárcel tiene tatuajes. Ahora yo creo que eso ya la sociedad se ha adaptado un poco más al tema de las modas y de las temáticas, se ha adaptado un poco más. Un hombre con cabello largo ya no te horroriza, ya no es que piensas cosas de una persona, que un hombre con pelo largo es homosexual, decían. Y un cantante que fue abiertamente homosexual era Freddie Mercury y él no tenía el cabello largo, entonces, ¿de qué hablamos? ¿No? O sea, bueno, son como cosas que dice la gente, son cosas que se piensan. Lo mismo el uso de los piercings era muy criticado, pero sí, hubo toda una revolución en el tema de imagen, en el tema de Claro, moda, de vestimenta. Esto cambió y la sociedad se ha adaptado. Dime, Sebas. o sea, como yo les contaba que se desagregaron los ritmos y los géneros, pues también una cuestión de identificarse es la vestimenta. Así es. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, los punkis tienen su estilo, ¿no? Zapato Converse negro, pantalón ajustado negro, cadenas, quizás un chaleco, jean, me acuerdo, y con Así es. los pines, ¿no? Los botones de esos que se pegaban así con el mayor número de bandas. De ahí, por ejemplo, si vamos a hablar del alternativo, del grunge, es como Las que la camisas camisa de franela con jean y Converse con Sí, punta blanca. O sea, los eso pañuelos o las pañoletas también que se así es. usaba también, como claro. empezó Guns Guns N' N' Roses Roses con la como, pañoleta y todo eso. porque viene con una viada del glam, ¿no? De todo lo que fue los 80, donde las bandas como se pintaban, tenían aspecto femenino. Fue una tendencia también, ¿no? Y fue un estilo de vida en los 80. Pero claro, con esa viada y esos rezagos que tenía Guns N' Roses, tenía ese estilo que se fue separando de los demás. Tenía ese aire del glam, me acuerdo yo. Y también luego tienes lo que yo les contaba, ¿no? Sepultura, Pantera, Megadeth, Metallica, donde era lo mismo, quizás los zapatos ya no eran Converse, eran un poco más deportivos, jean, una BBD o camiseta y la chompa de jean. Me acuerdo bastante. Ahora Motorhead, el hard rock, AC/DC, las motos. Las motos y un montón, eso es espectacular. Cuando yo pude verles a AC/DC en vivo, yo tuve que caminarme unas 3 cuadras llenas de motos estacionadas. Era como particular, insignia que el motoquero tiene que escuchar AC/DC, pero es peculiar y bastante, te llama la atención un montón, es pintoresco. Eso, ¿Ya? y antes de que me olvide, mi querida Pame, vos me hiciste acuerdo con System of a Down y todo lo que decías de los revolucionarios que eran. Hubo una banda que desarrolló, quizás explotó junto a Faith No More con lo que fue el New Metal, ¿no? Rage Against the Machine. Rage Sí, Against the sí. Machine mezclaba el hip hop con el rock y Tom Morello, un guitarrista insignia, decía que él quería ser DJ pero con la guitarra. Entonces empezó a inventar ¿Ya? ruidos, a experimentar. Y fruto de ello también nace el rock experimental alternativo, si cabe el término. También Y es tenemos increíble ver. y tenemos una banda emblemática también que se podría decir en esto del rock, lo que es de ¿qué ¿Lo que es opinarían qué? ustedes sobre esta No banda se te que es escuchó, Juan, repite, por favor. Scorpion? La banda de Scorpions, que también fue una banda emblemática en el rock progresivo o negro.
empezaba con sus letras No. de la guerra, pasando la guerra a la realidad, todo lo que es la banda, les decía como a mí. Es una banda que trata el tema del neoprogresista. No sé qué opinan Pamela y Seba sobre esta banda. No sé terminé si de soy solo entender yo, pero no se te entendió, se te cortó el internet. el nombre, dilo. Ya Sí, eso el les nombre de la explicaba banda. y de la banda Scorpions. Ah, Ah, Scorpions, ok. tremenda, banda alemana. Hermosa Increíble, o banda. sea, Ya. Entonces digo, tiene, ellos entraron también en el neoprogresista, en el por sus letras, porque ellos venían pasando una guerra tan larga como lo que es en Alemania y todo eso. Entonces es una banda emblemática en los 90. Entonces no sé qué opinan ustedes, Pamela y Seba, sobre esta banda. Pues el Wind of Change fue una canción que representó mucho el tema de la guerra, ¿no? E incluso el video de Wind of Change habla mucho sobre este tema de las guerras, es una dura crítica al respecto. Y como yo decía hace un rato, las Power Ballads, pues Scorpions también tuvo muchísimo de esto. Por ejemplo, Still Love You es una canción de esas que te llegan al alma, así no estemos en despecho. sí, increíble, o sea, el uso de la, a ver, generaron canciones rock. ¿A qué me refiero? Seguían manteniendo al rock en estado de arte, con sus composiciones, con sus armonizaciones. Me acuerdo de Supertramp, otra banda, o sea, que se desarrolló en todos los 80 y llegó a los 90 y con su estilo, con sus composiciones que no eran cualquier cosa, tenían un mensaje, tenían una composición que daba para, o que rimaba con lo que sucedía en la letra. Para mí Scorpions influenció un montón de bandas que siguen vigentes todavía. O sea, me parece que junto a ellos está, se me fue el nombre. Bueno, o sea, tienes este rock melódico, esta balada y esta incursión en experimentación rítmica que marca un antes y un después. Mr. Big, ya me acordé, o sea, Mr. Mr. Big. Big también sacaron y More Than Words, o sea, es tremendas. En los 90 tuvieron increíbles baladas también. Así es. Ya, Sebas, Pame, un poquito ya entrando en materia de los 90 y todo eso. Tú como músico, Sebas, me estabas explicando que tenías un ritmo ¿nos puedes explicar sobre sobre tu música, Con gusto. eh, sobre tu video más que todo? Quisiera ver si nos puedes compartir un poquito de lo que tú haces hoy en día. Genial, genial. Bueno, siempre he tocado la guitarra, siempre he creado música y cuando estudié música empecé a crear a partir de mis influencias que marcaron mi vida, ¿no? Profesional, musical. Uno de ellos es Igor Stravinsky, Nine Inch Nails, y me encanta Fugazi, me encanta Nirvana, Sonic Youth, entonces, y Fantomas. Empecé a escuchar eso y empecé a experimentar. Y de ahí nace el rock experimental. Mi banda se llama Empedernido, juntos desde el 2009, cuando se inauguró. Tenemos 3 discos, un disco doble que se llama Anestesia Cotidiana y otro demo de 6 temas y otro que está mezclándose que se llama Mantén tu alma en calma. El rock de Empedernido es instrumental. Somos una, no sé si única, pero no, ya hay más bandas. Pero cuando salimos en el 2000, 2010, no había otra banda de rock instrumental. De hecho, es bien raro. Y la música de Empedernido tiene como que paisajes sonoros para mí. Describe historias, momentos, te hace sentir, describe sensaciones. Es como un poco la música concreta que antes estudiaba, ¿no? Entonces, claro, con la ayuda de la tecnología, la experimentación y la polirritmia,
manejamos también lo que es la composición de armónica. Tenemos tensiones que son, claro, influencia de Stravinsky, que es un compositor increíble. Me encantaría ahondar en el tema, pero claro, ahora, de ese Anestesia Cotidiana que yo les contaba, que es un disco doble, hicimos un video con un amigo que nos acolitó, es fotógrafo y cineasta, René de la Croix. Él nos acolitó filmando y en ese entonces experimentábamos también con una saxofonista empedernida, pasado por algunas mutaciones. Entonces, si este tema se llama Claroscuro, y me acuerdo yo de un día en donde yo estaba con mis amigos tocando justamente, y de pronto la mitad de la sala de ensayo se apagó la luz, o sea, se fue la luz en la mitad de la casa. Y fue chistoso porque estábamos ahí jodiendo y de ahí nace el claroscuro. Son dos estados de ánimo, son ¿Ya? dos versiones de lo que es el día. Entonces, espero que les guste. Traten de cacharle lo que les conté, es la historia de lo que ocurrió y por qué compuse este tema. Ahora, ¿Nos puedes compartir un poco de este tema, Sebas, para que nuestros amigos que están conectados nos podamos conocer un poco más claro, de a esto? ver, Más que todo conocer un poquito más de lo que de lo que tú haces, Sebas, en este caso de tu banda. Pame, hasta que mientras Sebas nos ayuda compartiendo. Yo ya, siempre hago una genial. pregunta, perdón que les corte. Una pregunta que siempre les hago. Sí, A ver, ¿por qué o cómo nace los nombres de las bandas? ¿Cómo lo generas el nombre de las bandas? O sea, Pues yo no, si es por, a es ver, ¿cómo tremendo te digo? eso. Si es una noche de tragos o es un nombre que lo unieron, como tú nos decías, Sebas, en base a varios ritmos, a varias tonalidades, o cómo nace, o sea, el nombre de la banda. Esa parte eso nos es pueden interesante explicar. porque muchas veces provienen de vivencias que han tenido los músicos y poco tiene que ver con la lógica, ¿no? Muchas veces son cuestiones muy personales. Por ejemplo, hace un rato cuando hablábamos de AC/DC, en la década de los 80 se decía que significaba Antichrist, Devil's Child, y acusaban a AC/DC de ser una banda satánica, cuando en realidad AC/DC nació porque el vocalista vio en la máquina de coser de su hermana que decía ACDC, que es lo de la corriente, ¿no? El uso de la corriente directa o corriente No alterna. sé qué pasó, amigo, perdón. La computadora es algo lentísima. Entonces hay otras bandas que tienen así, básicamente por experiencias muy propias. System of a Down, obviamente su nombre se lo debe al tipo de protesta que incluyen en sus letras, que incluye sus letras la banda. Ya, pero justo eso te decía. Oye, Dinos, Sebas. Pame, quizás, Pame, hasta mientras, o sea, el nombre, por eso les decía, o sea, los nombres, como tú mismo dices, de las vivencias que han vivido y todo eso, pero hay muchos nombres, a veces, muchas personas se preguntan, ¿por qué un nombre tan diferente? O sea, un nombre tan perdón, raro. Pues claro, porque son, a ver, por ejemplo, por acá me hacen caer en cuenta que sí, que Rage Against the Machine también es una banda que ha adquirido su nombre debido a, obviamente, esta lucha contra el sistema. Estoy leyendo, por ejemplo, que Green Day tomó el nombre su nombre, era el nombre de una canción, pero que era porque el vocalista Billy Joe Armstrong se refería a un día libre para poder consumir marihuana. Por esta razón, Green Day se llama así. idea de paga. Algo nos decías, nos estabas diciendo, Sebas, no te escuchábamos muy bien. Perdón, perdón, o sea, va a salir una mentira. Mucho. Intento ahorita pegar un. No quiero mostrar la pantalla, está súper lenta mi computadora. Pide disculpas para ver si Pame o alguien nos puede ayudar. Yo ya dejé de compartir ahí, ya creo que ahí está bien.
puede ser. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos un poquito más claro, pero se te cortaba. Ya verás. Entonces, vos preguntabas sobre el nombre. El nombre puede Los salir nombres de las tanto bandas. como una, con una inspiración, o también puede ser pensado y motivado, ¿no? O sea, tiene que tener esa intención, como lo es Rage Against the Machine. Por ejemplo, Animal. Animal es un nombre increíble, o sea, porque son siglas, que significa acosados nuestros indios murieron al luchar. Entonces, es una banda increíble de hardcore argentina, igual que nació en los 90 y es grandísima. Y también me olvidaba de la explosión de Soda Stereo. Lo que tuvimos es el Unplugged, el desconectado de MTV, que es como ahora como lo que la quemadera, no me acuerdo cómo es el nombre, pero lo que hizo Calle 13, lo que hace, no me acuerdo. Bueno, entonces los nombres, como yo te digo, pueden ser analizados, motivados o solo inspirados, ¿no? Por ejemplo, yo puse mi banda Empedernido por ese mismo estilo, ¿no? Y por contrarrestar el significado, siempre es como que deconstruir, dicen, resignificar lo que es el empedernido. Y empedernido si le descontextualizas del alcohol, porque siempre te dicen borracho, empedernido. El empedernido es alguien muy entusiasta, que sigue, ama, que no para, que está muy enamorado de lo que hace. Entonces, empedernido para eso. De ahí sale. No es. Ya, más o menos de lo que le estamos entendiendo. Empedernido podría ser la mezcla de un joven emprendedor con la música y el entusiasmo a hacer lo que le gusta, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Ya? Claro, o sea, ese entusiasmo, esa motivación que tiene un joven para seguir con lo que le gusta, para hacer lo que quiere, para ser el mejor de lo que hace, de lo que le gusta, cualquier Ya, cosa. chévere. No sé si Pame nos puede ayudar compartiendo un poquito el link que nos envió Sebas. Eh, Perdón, pero no sé cómo hacer eso. Estoy conectada desde el teléfono. Es que mi computadora se pudre mal plan. Híjole. Espérame un ratito. El trip hop de Portishead también es otra banda que hay que mencionarle, ¿no? Muchas historias. Ahí estamos un poquito compartiendo. Ahí vas. Les mandé por el mensaje está aquí Sí, en el... sí, ya lo vi. Está en el mensaje de la transmisión, Juan. de la reunión. Ajá. Espérame un ratito, yo lo estaba viendo ahorita. Bueno, la banda del Sebas, yo lo que le comenté cuando tuve la oportunidad de escucharla, yo lo que le dije al Sebas es que me parecía que tenía muchos tintes de Pink Floyd. Me gustó, la verdad, el proyecto. Y al público lo podrá escuchar y también podrán dar su opinión, pero a mí en lo personal me resulta muy sonoro, te da alguna calma, porque a mí me encanta el rock, no vayan a confundir lo que voy a decir, pero te da calma porque no tiene voces, ¿no? Te da esta paz, es instrumental, es algo muy suave si se quiere, obviamente con sonidos del rock. Así que bueno, y el público también nos lo dirá, Sebas. Sí, la verdad es que es una experiencia muy chévere crear cosas nuevas, una propuesta distinta, porque no es fácil tenerse instrumental, pero y tener Bueno, amigos y amigas, bueno, un esa... poquito de fallas tecnológicas, El enlace está ahí, Juan, no que le está en logro el poder. chat. Sí,
Si no le puedo Intenta tú, compartir Pame, el quizá. enlace, le quise compartir. Le quise compartir el tema, pero no, el enlace, pero no me dejó. Bueno, amigos, vamos a ver si ahí Pame nos ayuda en el tema para escuchar un poquito del empedernido. Amigos y amigas, como ustedes ven, hemos tratado temas muy interesantes sobre lo que es el rock de los 90, su evolución. Tenemos grandes panelistas como Sebastián, que es músico y catedrático también en su materia, como Pamela, que es periodista en el tema de la música. Quisiera antes de avanzar, no sé si ahí a Pame ya lo pudo compartir. Bueno, amigos y amigas, hasta mientras les estaba diciendo a todos los amigos que están conectados en este momento, si necesitas ahí estamos. Compartir tu emprendimiento, si necesitas ayuda en lo que es promoción y todo eso, no te olvides, comunícate con Evolución Radio Comunitaria. La radio te va a poder ayudar en el tema de promoción. Tienes una banda, tienes un emprendimiento, puedes conectarte con la radio y la radio te ayudará tranquilamente a poder salir adelante con tu emprendimiento o tu banda musical. No te olvides, escribe, somos Evolución Radio Comunitaria. Listo, Pame, ¿me decías algo? Ahí está el video, ¿se puede ver, se escucha? No, ese no es. No es. Bueno, amigos. Oye, qué chévere, Juan Carlos. La verdad es que conversar de esto. Y no se olviden también que una banda aquí en el rock nacional, quizás nos faltó qué pasó en los 90, porque en realidad cobra sentido y hay un antes y un después. Es ese. Ahí está. Este. Sí. ¿Se escucha? Cobra sentido y más fuerza lo que es al sur del cielo, ¿no? Sí, legendario, o sea, este movimiento y la banda Sur del Cielo fueron originarios porque ellos empezaron a hacer los conciertos en la concha acústica de la Villaflora, cuando no, ese espacio era totalmente botado y nadie paraba asunto en ese momento. Pero Sur del Cielo empezó a hacer los conciertos del 31 de diciembre, que eran los clásicos, hasta la presente fecha que sigue, y se mantiene todavía esa tradición. Así no es, sé si ahí le podemos poner un poquito de video, Pame, audio ahí para está poder... corriendo el video. ¿Cómo pongo el audio? Debe haber una opción de compartir el sonido. A ver. Listo, amigos. Bueno, por el tema del tiempo, les vamos, amigos y amigas, quedar debiendo un poquito el tema del video. Vamos a dar por terminado el programa de hoy, nuestro segundo programa, ¿no? Sin antes recordar a las emisoras que nos retransmiten, que son Ali Comunicaciones, la Coalición de Medios Digitales, la Red de Medios Comunitarios de Evolución, Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Juntos de Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte el Día desde Loja, Joven, tu imagen cuenta y Voces Milano en Italia. Sin antes recordarles, amigos y amigas, soy Juan Carlos Campbell, somos Sin Tabúes Rock, donde decimos la verdad y solamente la verdad. Será nuevamente el próximo domingo poder contar con ustedes también. Genial. ¿Alguna palabra más para despedir el programa, Sebas, Pame? Está muy chévere conversar, compartir los conocimientos que se tienen, informar a las personas. Un abrazo grande a todos los que nos están viendo, a todas las emisoras que están interviniendo en este programa, en este emprendimiento que están ejerciendo aquí los amigos. Todos los éxitos, con gusto estaremos aquí el próximo domingo. Habrá que conversar más, escriban, haciendo preguntas. Siempre es bueno interactuar, saber qué piensan y continuaremos porque esto de la música, abarcando a vuelo de pájaro todo lo que fueron los 10 años de los 90 con
lo que se viene en el nuevo milenio es interesantísimo. ¿Y qué ocurrió en la escena ecuatoriana? Eso también quedó pendiente, mi querido Juan Carlos. Listo, Sebas, muchas gracias. Tú, Pame, tal vez algunas palabras ya para despedir el programa. Sí, bueno, qué pena que no pudimos escuchar el video del Sebas. Yo aquí sí escuchaba y me di formas para ponerle el audio para la próxima semana. Ya espero lo tengamos listo. Y pues muchas gracias por vernos por la invitación. Muchas gracias. Qué chévere haber compartido con ustedes nuevamente un domingo. Y bueno, que tengan un buen inicio de semana todos. Listo, amigos. Gracias, Sebas. Gracias, Pame, por haber compartido este programa. Y recuerden, somos Sin Tabús Rock. Nuestro programa sale los domingos 9 de la noche. Somos Evolución Radio Comunitaria. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense, amigos. Chao. Saludos con todos. Chao, panas.